Bueno, Iris, bienvenida. Me gustaría compartir contigo este espacio y, bueno, sobre todo que te presentes y nos digas quién eres y qué haces. Bueno, Esther, muchas gracias en primer lugar por permitirme estar aquí contigo esta tarde. Bueno, como ya sabes, soy mentora y formadora de equipos y de líderes. Yo pues me dedico a través de la parte de formación y a través del mentoring a crear espacios en los que los equipos pueden trabajar de una manera más conectada, más resolutiva y más efectiva. Y por eso tengo un enfoque muy directo en las habilidades blandas, que como ya sabrás, porque coincidimos en esas metodologías, ¿no? Son muy importantes a la hora de trabajar en equipo y te diría que incluso en nuestro día a día son fundamentales. Totalmente. Además, las habilidades blandas nos acompañan en todos nuestros aspectos y en la empresa, al final, nos palia de muchos conflictos, ¿no? Y una de las preguntas que me llama mucho la atención de preguntarte, Iris, es sobre todo, mm, esta resistencia al cambio porque en un equipo puede haber un montón de conflictos, pero uno de ellos probablemente sea la resistencia al cambio, ¿no? Que es uno de los que yo veo mucho en el entorno laboral actual, con la inteligencia artificial, con otras cosas nuevas que se van incorporando. Esta resistencia al cambio, al final necesitamos mucho de esas habilidades. ¿Cómo la trabajas, cómo la trabajas o cómo la trabajarías en una formación? Pues mira, Esther, ahora justo lo que mencionabas con el tema de la inteligencia artificial y demás, cada vez se repite mucho más la resistencia al cambio en las empresas y te diría que hasta en nuestro día a día. Nosotros realmente somos animales de costumbre, es decir, que nos gusta repetir y repetir y repetir, ¿no? Y ese cambio a las cosas nuevas se nos antoja complicado. Entonces, una de las formaciones en la que suelo insistir muchísimo es en esa adaptabilidad al cambio. ¿Por qué? Por lo que decías antes, porque los conflictos muchas veces se generan porque no quiero ceder ante lo que tú me propones, por ejemplo, ¿no? Porque hay una parte ahí de mentalidad muy potente que hay que trabajar. Entonces, ese es uno de los componentes que creo fundamentales a la hora de trabajar esa resistencia al cambio, la mentalidad. Tenemos que aprender a hacer ese cambio de chip, que no es fácil, no es nada fácil porque hay que hacer una reprogramación, digamos, de todas nuestras percepciones, nuestros pensamientos, la forma en que tenemos de afrontar nuestra rutina, ¿no? Entonces, la mentalidad es fundamental y te diría que junto a la mentalidad hay un componente súper potente de la gestión emocional. Es decir, todo aquello que nos provoca resistencia nos genera malestar. Y ese malestar hay que gestionarlo y no nos han enseñado a gestionarlo. Y ahí surgen muchísimos conflictos, porque no sé por qué me resisto a este cambio, pero no me gusta y lo llevo mal, ¿no? Totalmente. Al final es que pasa mucho como profesionales, nos ponemos esas resistencias que, como dices, trabajas de forma grupal o individual. A nivel como profesionales nos limitamos muchas veces por lo miedo a lo desconocido, ¿no? Es una forma de nuestro cerebro de poder, de alguna forma, estar a salvo, como si estuviéramos en peligro, pero luego yo creo que también, no sé si estás de acuerdo conmigo, Iris, o cómo lo ves tú esa percepción de también la parte de una persona que lidera un equipo, también su mentalidad va a hacer que el cambio y esa resistencia al cambio aumente o incluso el equipo vaya para atrás, ¿no? ¿Cómo te has encontrado con eso también? ¿O tú solo trabajas con los empleados? ¿O trabajas también con esa parte de liderazgo, ¿no? Que también, pues, empleados más de liderar equipos. Sí, sí, trabajo con ambas dos, tanto con los empleados como los líderes, porque yo considero que el equipo no son solo los empleados. El equipo son todas las personas que integran ese lugar de trabajo, vamos a decir, ¿no? Y el líder o el responsable, vamos a decir, porque me gusta entender que los empleados pueden ser líderes, porque al final los líderes son las personas que influyen positivamente en los demás. Entonces, tanto empleados como responsables forman parte de ese equipo. Ujú. Entonces, por supuesto que influye su mentalidad y que puede favorecerla o retenerla.
Por eso es súper importante y de verdad que creo que es tanto en el trabajo como en nuestras relaciones, esa parte de comunicación constante y apoyo constante tiene que existir cuando estamos en periodos de cambios, cuando estamos trabajando esa resistencia a lo nuevo, a lo desconocido. Es importantísimo que haya una comunicación fluida y no solo una comunicación unidireccional en la que yo te traslado información y no hay nada de vuelta, todo lo contrario. Es, de hecho, te diría que más importante que el líder sea la figura que escucha más que habla, Por porque supuesto. toda la información que recibe realmente es lo que le va a servir para poder potenciar a su equipo, para poder trabajar esa resistencia al cambio de la que estamos hablando. Efectivamente, porque al final cada profesional va a tener un miedo diferente dentro de tu equipo. Lo que pasa que sí que es cierto que un equipo con al final una persona que guíe, que escuche, va a tener muchísima más repercusión y va a florecer mucho más ese equipo que una persona con una mentalidad con muchas resistencias, porque de alguna forma la decisión final, aunque todos sean líderes, pero al final la decisión final la toma esa persona en muchísimos departamentos o dependiendo, ¿no?, la dirección de una empresa. Por eso yo sí que pienso que hay que trabajar, ¿no?, de forma, por un lado, aunque todos estén juntos a la hora de trabajar, pero a los líderes hay que darles esa formación también para que no haya como esa resistencia. Pero estoy muy de acuerdo contigo en lo que comentas de que al final una empresa todos somos líderes, todos somos parte del grupo y todos damos para llegar a algo más. Exactamente, todos somos parte. Y con respecto, bueno, en línea a lo que estamos hablando, Esther, algo que me suelo encontrar, no directamente, pero sé que de algún modo viene de ahí, es como que a menudo las empresas se encuentran en esa tesitura de tengo que contratar ya, ¿no? Como esa presión, esa rapidez a tener que contratar rápido, vamos a decir, y a la vez encontrar ese candidato ideal, ¿no? ¿Y cómo gestionamos esto? ¿Cómo se gestiona esa presión? Porque esa presión creo que también es parte de esa resistencia al cambio de la que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo gestionamos todo eso que tengo que hacerlo de ya para allá, pero aún así aportar a la empresa a la mejor persona posible, ¿no? Al mejor profesional. ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, pues como ya sabes, yo trabajo en el sector cada vez más de recursos humanos en ese área y bueno, eso abarca muchísimas ramas. Y bueno, yo comparto contigo la parte de la formación, pero sí que es cierto que yo la encaro más a la parte de contrataciones, de que una persona, cuando estamos buscando a una persona para contratar, sea definida correctamente cuál es el puesto que realmente se necesita en la empresa. Porque uno de los errores muy comunes que existen en Iris es contratar a una persona porque otra se me ha ido y tenía este puesto de empleo y pienso que es ahora el que se necesita. Y a lo mejor ese puesto de empleo ya está desfasado y se necesita una reestructuración. Entonces creo que ese es el primer error, el no analizar realmente las necesidades en ese momento y como tú dices, esa necesidad de contratar rápido lo que muchas veces se pierde es esa parte de visión de mi empresa, de valores de mi empresa y con ello también de esas habilidades blandas que tiene la persona que tengo enfrente. Porque puedo tener a un profesional muy cualificado, con mucha experiencia profesional, pero probablemente, que no tiene por qué, pero a lo mejor no tiene esa resolución de conflictos, no tiene buena comunicación. Eso afecta a gran escala, bueno, tú lo sabes. Afecta muchísimo en la productividad, en el bienestar, en todo. Entonces es muy importante pararse, lo primero, plantearse realmente cuál es el candidato que necesito para en este momento y también plantearme cuáles son los valores de mi empresa o de mi departamento en concreto. Por eso yo pienso que aunque recursos humanos sea la persona que contrata y que hace entrevistas porque tiene más experiencia, tiene que preguntar mucho a la persona o al líder o al equipo de qué realmente figura necesitamos y cómo es nuestro ambiente laboral, porque de ahí vamos a poder sacar, ¿no?, esa parte de determinar una cosa o a un perfil u otro, porque muchas veces no es tan necesario que una persona sea muy técnica, sino que tenga más desarrollado esas habilidades blandas de comunicación y de respeto, ¿no?
y de empatía. Y con esto me viene una pregunta muy buena para ti, Iris, que es esos cambios de, imagínate, necesitan contratar en una empresa a un nuevo líder y ese líder llega, no conoce realmente a la empresa o a ese departamento y quiere mostrar su metodología. Y a lo mejor su metodología es muy buena, pero no se adapta o no sé, no se percibe de alguna manera o al contrario, ¿no? sé, ¿algún caso que te hayas encontrado similar a esto? Sí, es algo que se repite además bastante, te diría que en todas las empresas, ¿no? El que aparezca una persona que va a desempeñar un puesto, que tiene un cargo en concreto, etcétera, etcétera, y que de alguna manera quiera trabajar con su metodología o con lo que ha hecho anteriormente. ¿Qué pasa? Que ahí hay un punto en el que chocan, ¿no? Las personas que están trabajando ya en la empresa y las nuevas incorporaciones. Entonces, eso también se tiene que trabajar. ¿Cómo se trabaja? Como te decía antes, comunicación. Tiene que haber comunicación constante porque lo que tenemos claro es que seguramente la persona que se incorpora al puesto ya viene con sus propios miedos e inseguridades, ¿no? De cómo se va a aceptar lo que yo voy a plantear, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, las personas que reciben a esa nueva incorporación realmente también pueden estar o bien temerosos o bien a la defensiva, porque a lo mejor me gustaba la forma de trabajar anterior y a ver qué me va a contar ahora esta persona. Entonces, eso es parte de la mentalidad una vez más, ¿no? De la percepción que tenemos de nosotros y del otro. Y eso también se tiene que trabajar. Y para poder trabajarlo, te diría que tiene que haber un trabajo tanto interno como externo. Es decir, cada una de las personas que forman parte del equipo tienen que tener un análisis, te diría, de cómo ya estoy percibiendo a esta persona. Porque si ya voy en negativa, solo me va a restar, siempre me va a restar, ¿no? Total. De la misma manera de que si esa persona que se incorpora a ese nuevo cargo, ese nuevo líder, viene con miedos, probablemente se puedan transmitir esos miedos al equipo y eso también nos resta, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo interno de cada una de las personas de, hey, se supone que tenemos que trabajar juntos, vamos a empezar a trabajar en equipo y la idea es remar en la misma dirección. Para poder hacer eso, tenemos que estar abiertos a ese cambio, en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que trabajar de forma externa, es decir, cómo hacer una serie de, puede ser formaciones, sesiones de coaching, mentorizaciones, en las que veamos de qué manera podemos confluir. Y ahí hay un componente comunicativo brutal de yo te escucho, tú me escuchas, te comento cómo se ha hecho antes, tú me comentas, buscamos un punto en común, ¿no? Pero sin comunicación eso no existe realmente. Y por ejemplo, Iris, cuando llegas a una empresa y te encuentras este problema, que hay gente, ¿no? que está en contra o no le gusta la metodología de trabajo del líder o del compañero, ¿cómo lo puedes, cómo lo palias de alguna manera? ¿Cómo trabajas eso? Pues mira, te diré que creo que no se aborda directamente el problema de decir no me adapto. O sea, el centro de ese problema yo no diría que está ahí. El centro está en que no nos conocemos seguramente, en que no confiamos en el otro seguramente y al final lo que nos damos cuenta es que el problema que ha surgido no viene de que no me guste tu metodología y no quiero trabajar con ella o de que no me adapto, sino que no te conozco, la relación que hay entre nosotros no tiene una confianza suficiente como para que yo me deje guiar por ti y como para que lo que tú me cuentes sea lo suficientemente válido para que yo lo abrace. Por eso, Totalmente. realmente hay que ver el trasfondo de todo esto. Los problemas normalmente surgen por algo que hay detrás. Y en este caso, que estamos hablando de nuevas incorporaciones, de tener que adaptarnos a otros, realmente lo que subyace detrás de todo eso es que no nos conocemos, no sabemos nada del otro, no hay confianza, no hay una relación entre nosotros. Por eso, aunque se dice
a menudo lo escucho, no se viene al trabajo a hacer amigos, realmente no se va al trabajo a hacer amigos, pero es imposible trabajar desde mi punto de vista de una manera conectada, resolutiva y eficiente si no trabajamos en las relaciones del equipo. El Total. equipo necesita tener momentos, ¿no? De unión, de conocerse más, de conectar más, de entender cómo te comunicas tú, cómo me comunico yo, qué me afecta, qué no me afecta. Es que si no es imposible, ¿no? Claro, además la confianza recae en eso. Si tú no confías en la otra persona, es difícil que delegues. Es difícil que no estés de alguna forma vigilando el trabajo que hace la otra persona. Entonces, como tú dices, al final es un juego de poder que eso lo que va haciendo es destruyendo, porque si yo tengo un equipo y no delego, no confío. Y eso la otra persona lo nota. Y luego también me parece súper interesante lo que has comentado de la raíz. O sea, nunca se baja a la raíz de los problemas. Por ejemplo, yo en reclutamiento lo veo muchísimo cuando eh, pasa ese problema de es que esta persona no se adapta a esta empresa o es que esta persona la contratamos, pero o es que es, pero la mayoría de veces es eso. Nos quedamos solo en la superficie y no bajamos. Y muchas veces el conflicto y el problema lo hemos tenido nosotros como empresa al contratar también. Entonces, Exacto. igual que pasa en este ámbito, pues igual pasa, como bien comentabas, con el tema de la confianza. Si yo no hago por que esa forma de confianza se teja, ¿no? Que por eso los team building, todo este tipo de formaciones y de juego, de gamificación, ayudan a conseguir, ¿no? esta confianza. Y probablemente en muchas de las formaciones, imagino, corrígeme si me equivoco, trabajarás también esta pata de tejer esa confianza, ¿no? Que al final es Es la que base. es fundamental, sí, o sea, te diría que es eso, que es la base de todo. Es que si no, o sea, ¿cómo entendemos el trabajo en equipo sin trabajar la confianza entre los miembros? Yo no sé entenderlo de otra manera. Muy viable. Y de ahí también surge cómo me comunico de manera asertiva con el otro, cómo me comunico de manera empática con el otro, ¿no? Cómo me capacito para poder resolver un conflicto, o sea, todo eso que en lo que trabajamos realmente tiene su raíz, como decías antes, en esa confianza, en ese tejer las relaciones de las personas que forman parte del equipo. Es que si no, yo al menos no veo otra manera de hacerlo, pero ¿sabes qué pasa, Esther? Que nos da miedo. Es decir, nos da miedo salir de la zona de confort, porque tejer esas relaciones también es salir de la zona de confort. Es Claro. averiguar cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Llegar a puntos en los que no estamos de acuerdo y cómo lo gestionamos para salir Claro, de ahí. es Y que eso es es algo, no incómodo. estar de acuerdo con el otro, pero también contigo mismo, porque te vas a dar cuenta de cosas que a lo mejor incluso tú ya en esa perspectiva, pues a lo mejor a nivel de trabajo, pues te has quedado atrás en alguna parte específica o tienes que mejorar en X cosa o te das cuenta de que tú tampoco estás comunicando correctamente. Al final es, todos salimos de nuestra zona de confort, pero sobre todo nosotros como profesionales. Claro. Y no está, hay veces que no es que no estemos dispuestos, no diría que no estemos dispuestos, sino que no sabemos muy bien cómo hacerlo sin incomodarnos tanto. Realmente no estamos tan acostumbrados a sostener la incomodidad, el que me tenga que costar un esfuerzo, porque crear esas relaciones, Esther, es un esfuerzo. Aprender a comunicarnos mejor, aprender tu lenguaje y mi lenguaje Ujú. es un esfuerzo. Claro que Y lo la es. comunicación para que sea efectiva, pero sobre todo para que sea empática, requiere un esfuerzo por tu parte y Ujú. por la mía. ¿Sabes? Es dejar Efectivamente. nuestro ego realmente a un lado para darle espacio al otro. Y Mm. no estamos tan acostumbrados a eso. No, normalmente se comunica pensando en qué voy a responder, pero no en qué voy a Exacto. escuchar. Y claro, el escuchar conlleva saber el significado de una palabra. Porque, por ejemplo, para mí, un valor puede ser ser profesional, para mí tiene una connotación que probablemente para ti, Iris, tenga otra diferente. Y no es que ni Exacto. tú estás en error ni yo, simplemente tenemos perspectivas diferentes.
Exacto. Porque somos diferentes, porque tenemos un pasado diferente, hemos tenido unas experiencias diferentes y todo eso influye. Es que te diría que la comunicación es lo más básico y lo que más nos cuesta. Precisamente por eso, porque hay tanto detrás. En la comunicación no es solo lo que digo, es lo que he vivido y por eso lo digo así, lo que he experimentado, lo que estoy sintiendo y por eso lo transmito así. Es que hay muchas cosas que influyen en eso, por eso es tan importante el autoconocimiento en todo este proceso. Total. A mí me sigue sorprendiendo mucho, pero esto es para otro tema, de la mayoría de personas que no se trabajan nunca esta parte de comunicación y dicen que lo tienen como su día a día, como que es algo que lo tienen ya desarrollado como de base. Yo pienso que hay gente que se le da muy bien comunicar, gente que sabe muy bien escuchar, eso es un talento que lo tienen muchas personas, pero aún así tienes que seguir mejorando y aún así tienes que seguir perfeccionando técnicas porque al final son muchas jergas, muchas palabras, muchas connotaciones, y como tú bien has dicho, cada persona tiene unas experiencias, unas vivencias, y hay que saber mucho cómo comunicamos, hay que escuchar con empatía, y al final yo creo que es un proceso que nunca se deja de aprender. Exacto. El eterno aprendiz es una frase que leí de un compañero de LinkedIn y creo que es tal cual. El eterno aprendiz es la filosofía que tendríamos que tener tanto al desarrollar las habilidades blandas como al trabajar con los equipos, sin duda. Y Esther, con respecto a esto, ahora que estamos hablando de la comunicación y bueno, de las habilidades blandas en general. Claro, con todo este desarrollo de la inteligencia artificial y sabiendo que esto va a más, ¿cómo encajamos o qué protagonismo toman las habilidades blandas en todo este proceso de invasión, te diría, casi de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo entra en nuestras vidas, en nuestro modo de trabajo y casi no hay manera de frenarlo, ¿no? No, no hay manera de frenarlo y una de las cosas que más me sorprende, te lo prometo a diario, porque yo me paso investigando el mercado laboral demasiadas horas y te prometo que veo que no se le está dando nada de difusión de la que tenemos montada. No digo que sea para mal, ni mucho menos, pero tal y como conocemos el mercado laboral, en 3, 4 años no va a quedar absolutamente nada de lo que conocemos, por mucho que queremos quedarnos atrás. Y es algo que no sé por qué no se da esa visibilidad tan necesaria, porque tenemos que estar ya preparándonos para el futuro. Las grandes empresas se van preparando y lo van haciendo con muchísima más formación, también esas resistencias al cambio, seguro que ha aumentado mucho la demanda, pero me sigue sorprendiendo mucho cómo los profesionales y las empresas más, a lo mejor más pequeñas, e incluso todos los profesionales, me meto también en el saco, no nos damos la necesidad y la importancia de estas habilidades, porque al final la IA viene para que las tareas más repetitivas se vayan, pero al final necesitamos ese punto de vista más crítico que tenemos los seres humanos y como nosotros aprendemos y nos desarrollamos. La creatividad, hoy por hoy, no hay, la inteligencia artificial no nos va a suplir nunca, porque al final es un dígito que está programado. Pero al final nosotros como seres humanos tenemos una parte que nos proporciona, que nuestra forma de aprender es muy diferente. Y eso es como la complejidad que tiene el ser humano. Y eso lo conseguimos, ¿no? Al final a través de nuestras habilidades blandas. Y Harvard no para de sacar un montón de estudios de creatividad, adaptabilidad, resistencia al cambio, aprendizajes. Son esas habilidades que nos van a hacer equipo, resolución de conflictos, resolución que cuando hablamos de resolución de equipos, resolución de conflictos, estamos hablando de toda la parte de comunicación, que al final es lo que nos hace diferente. Y en la parte de creatividad también meten mucho el pensamiento crítico, que al final es cuando yo tengo mucha creatividad, sí, me puedo ayudar de muchas herramientas de inteligencia artificial para tener nuevas ideas, pero al final nuestro pensamiento crítico que tenemos como seres humanos es lo que nos va a hacer tomar una decisión u otra y decidir por qué sí y por qué no. Al final esa emocionalidad, esa transmisión, el ser humano al final quiere ser visto y una máquina no te puede ver, simplemente te acompaña. Entonces esa es la gran diferencia y el impacto que va a tener sobre todo va a ser en la repetitividad de las tareas. Sí que es cierto que profesionales con
más inteligencia artificial que conozcan, pues mucho más competencia, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, sobre todo para no irme mucho, porque esto es un temazo. Sí. Sí que es cierto que lo que más metería son las que te he comentado, de adaptabilidad e inteligencia emocional también, porque una de la cara de la moneda que tenemos con la inteligencia artificial es, va a haber muchos puestos de trabajos que van a ser más repetitivos y se van a eliminar. Pero sí que es cierto que también va a estar la otra cara de la inteligencia artificial nos da mucho tiempo libre, pero yo creo que eso va a ser mentira, porque vamos a tener que estar adaptándonos todo el rato porque el mercado va muy rápido. Y la inteligencia artificial, hoy aprendes una cosa y mañana ya lo has superado y por 12. Y tienes que estar actualizándote todo el rato. Entonces yo creo que esa mentalidad también que hablábamos al principio, lo que me acabas de comentar del aprendiz, creo que esas son Sí, las habilidades de las más importantes. Y al final, en un equipo se va a necesitar muchísima resistencia, pues esa parte de resiliencia. Vamos a tener que fomentar mucho la resiliencia, la inteligencia emocional y sobre todo, como siempre, la comunicación. Porque siempre estamos vendiéndonos, comunicando y al final es una de las herramientas más potentes. Me gustaría también, Iris, que me comentaras otro conflicto que te tienes que encontrar con la inteligencia sí. ahora, ¿no? Y que lleva esto ya mucho tiempo, que es el trabajo en híbrido, en remoto. ¿Cómo se gestiona eso a nivel de equipo? La gestión de remoto. No es nada fácil, no es nada fácil porque, claro, esto de trabajar en remoto, primero que la mayor parte de la población no está tan acostumbrada, ¿no? Y no acostumbrada a trabajar en remoto como tal, sino a gestionar equipos en remoto, Ujú, ¿vale? Ahí es donde yo creo que surge la mayor dificultad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más vemos el desarrollo de la inteligencia artificial, este cambio de paradigma de nuevas profesiones, eliminación de profesiones, etcétera, etcétera, claro, ¿cómo hacemos todo esto? Pues bien, tienen que haber espacios de reconexión, porque lo que nos hace el trabajo de remoto es desconectarnos de, ¿vale? Nos desconectamos del equipo, nos desconectamos de ese sentimiento de pertenencia, de esa unión, ¿vale? Al final lo bueno que tiene el trabajo presencial es que forzosamente hay momentos de interacción y momentos de interacción que se repiten a lo largo de toda la jornada, durante cada día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso no lo tenemos en remoto. Por tanto, los responsables de equipo, bueno, y te diría que incluso los propios empleados necesitan proponer estos espacios, espacios de comunicación e incluso te diría espacios de conexión, espacios distendidos en el que podamos conocernos, compartir, comentar cómo está siendo el trabajo en remoto sin esa conexión, porque si no, es que si no, ¿de qué nos diferenciamos de la inteligencia artificial? ¿Sabes? Es una duda que a mí me surge, si no podemos tener ese tejer esas relaciones. ¿Qué nos diferencia? No hay ninguna conexión emocional, no, no podemos comunicarnos de la manera más óptima porque no nos conocemos, ujú, no podemos resolver bien los conflictos porque a veces es que no sabemos ni qué es lo que está pasando, total. ¿no? Además, si no sabemos comunicarnos en persona, imagínate cuando hablamos por chat, que lo sabemos por WhatsApp, que todos hemos tenido conflictos a través de WhatsApp, por ejemplo. Es Estoy que de es un acuerdo. hándicap, la comunicación en remoto es un hándicap brutal porque, claro, ya ahí hay que medir mucho. Bien, ya no te puedo decir una cosa cara a cara sobre la marcha que te veo aquí. No, ahora tengo que coordinar horarios, tengo que plantear reuniones y ya sabemos que esto es otro melón, el hacer reuniones que no nos llevan a ninguna parte, que no son productivas, que lo que hacen más bien es drenar al personal porque no le vemos el sentido. Los trabajadores y bueno, las personas en general te diría, necesitan verle el sentido a las cosas que hacen. Porque Total. si no entienden la dirección y el propósito, Ujú.
Justo de esto estaba hablando esta semana en LinkedIn, de la importancia del empleado en la gestión de talento, lo vemos también un montón, de que sepa cuál es la función que tiene en el trabajo y el para qué, el qué aporta. Exacto. Una Entonces, forma de claro, paliarlo, Iris, sería reuniones, que esto da para otro temazo, hablar de cómo gestionar bien una reunión, pero sería hacer feedback todo el rato, ¿no? Hacer más feedback a través de online, claro, ¿no? Porque tú es que estás a favor o en justo contra del trabajo en remoto. yo estoy a favor porque creo que hay un componente de conciliación familiar y flexibilidad que nos permite ser más operativos, estar más motivados en nuestro trabajo, pero no estoy a favor si no hay un trabajo del equipo como tal. Porque pienso que por hacer el trabajo en remoto y por dar esa flexibilidad, dejamos a un lado la parte del equipo porque, ok, como cada uno está en su casa, ya no es necesario. Y es aún más necesario porque nos comunicamos muchísimo menos, de una manera menos efectiva, a veces ni siquiera nos vemos la cara y entonces es caldo de cultivo para conflictos, Mm. realmente. Claro, al no sentir pertenencia por el equipo, pues más fácil no hacer esa fidelización del empleado. Que eso también lo vemos muchísimo y son cosas que afectan a largo plazo en la cohesión de un equipo. Que, por ejemplo, aquí en remoto se ve muy bien, pero también te digo que lo veo más de lo que me gustaría, que cuando estamos de forma presencial también se ve esa falta de cohesión y cuando hay o sea, es más rápida cuando una persona está en desconexión con su equipo en presencial, es más fácil que abandone el barco más rápido que una persona que está en híbrido o en remoto. Porque al final, tú tener que estar encontrándote todos los días con ese conflicto y verte que estás descohesionado, te afecta mucho más. Muchísimo. Claro, por eso es necesario trabajarlo. Es que de verdad, o sea, es fundamental, es que es fundamental. O sea, donde hay Estoy de acuerdo. personas, es que, vamos a ver, es fundamental con tu familia para poder entenderse. Es fundamental con tus amigos para poder entenderse. ¿Cómo no va a ser fundamental en el trabajo que además hay unos objetivos y unas metas comunes que tenemos que llevar a cabo? O sea, es que es Exacto. de verdad. Es que no puedo entender el desarrollarnos en una habilidad técnica y no desarrollarnos en lo que hace que el engranaje funcione, que es el trabajo en equipo. O sea, Total. ¿qué sentido tiene? Y ahora, además, con la inteligencia artificial, Se ve que ya más. el conocimiento está al alcance de cualquiera, que solo con educar a la inteligencia artificial ya tienes lo que necesitas en un segundo exactamente. O sea, ¿qué valor tiene el conocimiento ahora? Cada Cada vez vez menos. sí, Entonces, depende, porque tenemos que tener conocimiento para tomar una decisión u otra, por supuesto, pero sí, efectivamente, se está o sea, perdiendo mucho esa parte de ser diccionarios, soltarlos en un examen, ¿no? Que esto también nos daría para otro tema de hablar otro del tema, sistema sí, sí, educativo. Y para otro tema. terminar, que se nos acaba el tiempo, Iris, me Dime. encantaría que me comentaras pues esos errores, como que nos des pautas de esos errores más comunes en la comunicación. Si ves algún patrón o algo que tú digas, es que esto en X empresas me pasa muchísimo y se podría haber mm, conseguido mucho antes romper con esto si se hubiera hecho esto. No sé, algún tip de comunicación que siempre nos viene bien. Sí, mira, te diría que hay tres errores más comunes que veo que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. El primero de todos es la claridad. Y esto creo que viene desde que una persona se incorpora a la empresa. O sea, las personas que empezamos a trabajar en una nueva empresa necesitamos una hoja de ruta, necesitamos claramente saber qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que se espera de mí, ¿no? Porque muchas veces entramos y Total, suerte total. y ánimo. De ahí Y está el onboarding. claro, o sea, te va llegando cuando va surgiendo o cuando Ujú. empieza a ser urgente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Eso solo genera frustración, porque el nuevo empleado no sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, para cuándo lo tiene que hacer. No sabe Luego, nada. Lo hace claro, bajo criterio. es una avalancha que recibe el empleado. Luego, claro, están las expectativas del responsable, o sea. Ujú. Yo espero que hagas esto, pero no he sido claro en la información que te he dado. Pero aún así, sigue Doy por siendo, hecho que lo tenías que saber.
Claro, entonces es como un sinsentido. Entonces, la claridad me parece eh, Fundamental. vamos, fundamental y vamos, desde que entra, ¿no? La persona a trabajar. Por otro lado, la comunicación unidireccional es algo que veo constantemente. No es comunicación. La comunicación unidireccional no es comunicación, es transmisión de información. Pero para que haya comunicación, tiene que haber un intercambio, tiene que haber una comprensión, tiene que haber un proceso de escucha. Cuando es unidireccional, crea frustración en la persona que solo recibe información. ¿Por qué? Porque no te puedo dar feedback, no te puedo decir mis preocupaciones, no te puedo ofrecer ideas para mejorar. Eso me frustra. Por otro lado, la persona que solo da la información no tiene cómo mejorar. Sí, No tiene la visión de la otra cara de la moneda. Y esto pasa mucho, sobre todo en los responsables de equipo, cuando yo te traslado información, pero los empleados son los que están en el campo de batalla, necesitas forzosamente saber qué está pasando. total. Porque si no, claro que va a haber conflictos, claro que va a haber problemas, claro que no vamos a marcar unas directrices que tengan sentido, porque no sabemos todo lo que está pasando. Si no entendemos todo lo que sucede, Vale. es que el trabajo no puede ser lo más efectivo. Claridad, bidireccionalidad por varias partes, que aquí tengo que añadir que falta mucho dar feedbacks y sobre todo también la coordinación debe saber dar ese feedback. Y la tercera, antes de que se acabe el tiempo, ¿cuál sería, Iris? El reconocimiento. Necesitamos no centrarnos solo en lo negativo, sino decirle a las personas cuando las cosas las hacen bien, necesitan sentirse valorados. Las personas no están valoradas en sus puestos de trabajo. Y eso Total. también crea frustración y la gente se quiere ir. Claro, al final esta es la parte, o sea, has descrito muy bien el ciclo de vida de un empleado y va mucho también con la parte de comunicación, porque al final lo es todo, como bien estabas comentado. Necesitamos tener claridad en todo, en nuestra empresa, en cómo profesionales, en qué se espera de nuestro trabajo. Necesitamos esa bidireccionalidad a la hora de dar feedback y recibirlo, y también estar preparados para recibirlo. Y necesitamos ese reconocimiento. Tanto la empresa lo necesita como nosotros como también como empleados. Pues ha sido un Exactamente. placer estar contigo este ratito, Iris. Muchas gracias Igualmente, por Esther, todo, muchas gracias a ti por este espacio y que se vuelva a repetir pronto. con otro temazo. Con otro tema. Gracias, Esther. A ti.